Viernes, 14 de marzo de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-0098. Tipo, jurisprudencia. Competencia económica. El artículo 127, fracción 8, de la Ley Federal de Competencia Económica, que prevé una multa por omitir notificar una concentración cuando legalmente debió hacerse. No viola el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal. Hechos. 2 personas morales celebraron una compraventa de acciones. Posteriormente, la Comisión Federal de Competencia Económica, con fundamento en el artículo 127, fracción 8, de la Ley Federal de Competencia Económica, les impuso una multa por omitir notificar oportunamente la concentración que se materializó con motivo de esa operación. Inconformes, promovieron juicio de amparo indirecto en el que plantearon que la mencionada porción normativa viola el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal. La jueza de distrito del conocimiento negó el amparo. En desacuerdo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y el tribunal colegiado reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 127, fracción 8, de la Ley Federal de Competencia Económica, que prevé multa de 5.000 salarios mínimos y hasta por el equivalente al 5% de los ingresos del agente económico por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse. No viola el principio de proporcionalidad contenido en el párrafo primero del artículo 22 de la Constitución Federal, ya que los montos mínimo y máximo que establece para su individualización son proporcionales a la conducta infractora. Justificación. El monto mínimo de 5.000 salarios mínimos es proporcional a la conducta que se busca reprimir, consistente en omitir notificar una concentración cuando legalmente debió hacerse. Porque conforme al artículo 86 de la citada Ley Federal de Competencia Económica, las concentraciones deben ser autorizadas cuando importen un monto superior al equivalente a 18 millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y a 48 millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así como la cantidad de 5.000 salarios mínimos que se prevé como multa mínima no representa ni el 1% del valor económico de las referidas concentraciones que deben notificarse, no es desproporcional. Con relación al monto máximo, debe considerarse que una concentración que no se notificó a la autoridad de competencia económica, aun cuando se trate de una omisión, puede tener efectos perniciosos en el mercado de la misma trascendencia que las conductas infractoras previstas en las fracciones 4, v, 7 y 9 del artículo 127, que prevén sanciones por haber incurrido en prácticas monopólicas absolutas y relativas, así como en concentraciones ilícitas, de ahí que haya cierta correspondencia entre los umbrales previstos en las fracciones mencionadas y la diversa fracción 8 del propio numeral 127. Por lo que el monto máximo previsto para la individualización de la multa también resulta proporcional a la conducta infractora. Primera sala. 2 de 9. Registro digital, 203-0101. Tipo, jurisprudencia. Comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI. El artículo 29A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación vulnera el derecho a la seguridad jurídica al disponer que el plazo para su cancelación solo es durante el ejercicio fiscal en que se expidan. Hechos. Diversas contribuyentes promovieron juicio de amparo indirecto a fin de reclamar el artículo 29A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021. Ello, bajo la premisa esencial de que vulnera el derecho a la seguridad jurídica al disponer que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo se podrán cancelar en el ejercicio en el que se expidan. El juez de distrito sobreseyó el juicio de amparo. El tribunal colegiado revocó esa determinación al conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y, además, reservó jurisdicción a este alto tribunal para pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto aludido. Criterio jurídico.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el cuarto párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, vulnera el derecho a la seguridad jurídica porque el plazo establecido para que los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales digitales que expidan por Internet, mismo ejercicio en el que fueron emitidos, no resulta razonable ni congruente con las disposiciones legales que regulan la determinación de impuestos. Justificación. Los CFDI son facturas electrónicas que describen un bien o servicio adquirido, la fecha de transacción y los impuestos que por ella correspondan, así como los costos o precios respectivos. Conforme al sistema normativo de cumplimiento de obligaciones tributarias, la emisión de los CFDI cobra relevancia hasta que las operaciones que amparan devengan sus efectos fiscales, precisamente al presentar las declaraciones respectivas y liquidar las contribuciones a cargo de las personas físicas y morales, lo que no necesariamente ocurre dentro del ejercicio fiscal en que se emiten. A manera de ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta puede ocurrir que se efectúen operaciones comerciales los días 30 y 31 de diciembre. Sin embargo, conforme a la redacción del precepto en cuestión, no procederá la cancelación, en caso de errores en la emisión del CFDI, si no se efectúa cuando menos a la última hora del último día del ejercicio. A pesar de que la obligación de darle efectos fiscales a ese gasto por concepto de ingreso o deducción, según se trate, se genera ya sea hasta el tercer mes del ejercicio siguiente, personas morales, o en abril de ese mismo año, personas físicas. Más aún, la norma dispone que salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. Lo que pone de relieve que se delega en favor de la autoridad administrativa la posibilidad de regular que la cancelación deba ocurrir en un plazo incluso menor al ejercicio fiscal en que se lleva a cabo la operación, amparada por el CFDI, lo que tampoco guarda congruencia con el sistema legal respectivo, dejando en un estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes. Primera sala. 3 de 9. Registro digital, 203-0091. Tipo, aislada. Accidente de trabajo. Debe calificarse así la muerte violenta de un elemento de seguridad pública con motivo de su cargo, al margen de que ocurra fuera de su jornada y lugar de trabajo. Hechos. 2 menores de edad demandaron el otorgamiento de una pensión por orfandad derivada de la relación de trabajo de su progenitor con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. El Tribunal de Arbitraje declaró procedente la acción al estimar que la muerte del trabajador debe calificarse como accidente de trabajo, pues fue privado de la vida por el hecho de desempeñarse como policía. En amparo directo, el Instituto Asegurador argumentó que no puede considerarse accidente de trabajo la muerte del servidor público ocurrida durante sus vacaciones y en el desarrollo de actividades personales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe calificarse como accidente de trabajo la muerte violenta de un elemento de seguridad pública con motivo de su cargo, al margen de que ocurra fuera de su jornada y lugar de trabajo. Justificación. De conformidad con la fracción y del artículo 54 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos del Estado de Aguascalientes abrogada. De idéntico contenido a la fracción y del artículo 4 de la ley vigente, en su texto publicado en el Periódico Oficial el 26 de febrero de 2018, accidente de trabajo es toda lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquellos que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domicilio al lugar en que se desempeñe o viceversa. Si la causa o razón por la que se privó de la vida a un servidor público fue por ser miembro de una corporación de seguridad pública, su muerte debe calificarse como accidente de trabajo, independientemente de si ocurrió durante sus vacaciones, periodos de descanso, o en lugar ajeno a donde prestaba sus servicios, pues se dio con motivo de su cargo. Primer Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 4 de 9. Registro digital, 203-0092. Tipo, aislada. Accidente de trabajo. Para calificar así la muerte violenta de un elemento de seguridad pública ocurrida fuera de su jornada y lugar de trabajo, la autoridad laboral puede motivar su resolución con información estadística de instituciones oficiales,
estudios académicos e incluso de notas periodísticas. Hechos. 2 menores de edad demandaron el otorgamiento de una pensión por orfandad derivada de la relación de trabajo de su progenitor con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. El Tribunal de Arbitraje declaró procedente la acción al estimar que la muerte del trabajador debe calificarse como accidente de trabajo, pues fue privado de la vida por el hecho de desempeñarse como policía. Conclusión a la que arribó tomando en cuenta las circunstancias particulares del evento, información estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, notas periodísticas difundidas en medios de comunicación, así como informes académicos elaborados por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para calificar como accidente de trabajo la muerte violenta de un elemento de seguridad pública ocurrida fuera de su jornada y lugar de trabajo, la autoridad laboral puede motivar su resolución con información estadística de instituciones oficiales, estudios académicos e incluso de notas periodísticas. Justificación. De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades jurisdiccionales están obligadas a fundar y motivar sus resoluciones. Para cumplir con dicha obligación pueden acudir a la doctrina, a artículos académicos de investigadores de instituciones públicas o privadas e incluso notas de prensa que den cuenta de hechos relevantes que son de dominio público y que son muestra de un contexto social relevante para la calificación del caso. Así, el contexto social y las estadísticas reveladas por esos medios pueden servir para evidenciar que la muerte de elementos de corporaciones de seguridad pública se produjo con motivo de su cargo, cuando el Estado no desvirtúa esa situación. Primer Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 203-0102. Tipo, aislada. Consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas. Debe garantizarse en la fase de cumplimiento de una ejecutoria de amparo relacionada con sus derechos e intereses. Hechos. El representante de una comunidad indígena interpuso recurso de inconformidad al considerar que no se encontraba cumplido uno de los efectos de una ejecutoria de amparo que ordenaba que un consejo consultivo, integrado por pueblos y comunidades indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara, debía actuar como órgano para lograr un desarrollo integral, equilibrado, justo y sustentable en la zona de influencia de un fideicomiso para la promoción del turismo en la región. Lo anterior, debido a que las autoridades responsables se habían limitado a informar actividades desarticuladas encaminadas a promover el turismo, sin demostrar que hubiesen planeado acciones para lograr un desarrollo verdaderamente integral, equilibrado, justo y sustentable, desde un modelo de desarrollo propio de la comunidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la fase de cumplimiento de una ejecutoria de amparo que implique adoptar cualquier acción o medida relacionada directamente con los derechos e intereses de personas, pueblos y comunidades indígenas, debe garantizarse su derecho a la consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Justificación. Conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a adoptar cualquier acción o medida relacionada directamente con sus derechos o intereses, entre otros supuestos. El derecho a la consulta es un elemento fundamental para garantizar su participación en las decisiones políticas del país que puedan afectar sus derechos. Por ello, la omisión de las autoridades de llevar a cabo los procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas en aquellos casos en los que las decisiones del Estado les puedan afectar constituye una violación directa al ejercicio de los derechos mencionados. En ese sentido, en la fase de cumplimiento de una ejecutoria de amparo que implique la adopción de cualquier acción o medida relacionada directamente con sus derechos e intereses debe respetarse su derecho a la consulta para asegurar su plena participación en esa fase, la cual debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 203-0113. Tipo, aislada.
Pensión jubilatoria. Para analizar si son justas las condiciones de los descuentos efectuados con motivo de deudas adquiridas por el trabajador con un tercero debe atenderse al parámetro previsto en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Hechos: un trabajador retirado controvirtió en amparo directo el descuento que se aplica a su pensión jubilatoria con motivo de una deuda que adquirió con un tercero, pues consideró que era ilegal dado que no se actualizaba ninguno de los supuestos del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para analizar si son justas las condiciones de los descuentos efectuados a una pensión jubilatoria con motivo de deudas adquiridas por el trabajador con un tercero debe atenderse al parámetro previsto en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. De la interpretación literal de los artículos 110 de la Ley Federal del Trabajo, 123, apartado A, fracción 8, de la Constitución Federal, así como 8 y 10 del Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección al salario. Se deduce que fueron diseñados para proteger el salario de los trabajadores en activo contra actos arbitrarios de su patrón. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 126/2023, 11ª, de rubro pensión jubilatoria o de cesantía por edad avanzada, amerita la misma protección jurídica que el salario. Determinó que atendiendo a que el salario y las pensiones o jubilaciones guardan equivalencia, estas últimas gozan de la protección al salario en los aspectos que les resulten aplicables. Por tanto, debe analizarse si las condiciones que rodean a un descuento efectuado a una pensión o jubilación son justas y no ponen en riesgo la subsistencia del trabajador retirado o la de su familia. Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 422/2013, de la que derivó la jurisprudencia 2A/J 42/2014, 10ª, de rubro salario mínimo, la autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente de su monto, para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en principio, solo respecto del 30% de ese excedente. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que es válido aplicar como límite para efectos de embargo respecto de deudas contraídas por los trabajadores con terceros lo dispuesto en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el 30% del excedente del salario mínimo, que es el tope del monto del descuento que puede llevarse a cabo sobre el salario de los trabajadores para liquidar las deudas contraídas con los patrones. En ese contexto, un parámetro objetivo para establecer que debe considerarse como un descuento justo aplicado a una pensión jubilatoria con motivo de que un trabajador retirado adquiera una deuda con un tercero es el establecido en el citado numeral 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 203-0122. Tipo, aislada. Pueblos y comunidades indígenas. Las resoluciones judiciales que deciden sobre aspectos que les conciernen deben emitirse también en formato de lectura fácil y traducirse a la lengua indígena respectiva. Hechos. La persona representante de una comunidad indígena interpuso recurso de inconformidad al considerar que no se encontraba cumplido uno de los efectos de una ejecutoria de amparo que ordenaba que un consejo consultivo, integrado por pueblos y comunidades indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara, debía actuar como órgano para lograr un desarrollo integral equilibrado, justo y sustentable en la zona de influencia de un fideicomiso para la promoción del turismo en la región. Lo anterior, debido a que las autoridades responsables se habían limitado a informar actividades desarticuladas, encaminadas a promover el turismo, sin demostrar que hubiesen planeado acciones para lograr un desarrollo verdaderamente integral, equilibrado, justo y sustentable, desde un modelo de desarrollo propio de la comunidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las resoluciones judiciales que decidan sobre aspectos que conciernen a personas, pueblos y comunidades indígenas deben emitirse también en formato de lectura fácil y traducirse a la lengua indígena respectiva. Justificación. Las personas, pueblos y comunidades indígenas se han enfrentado histórica y sistemáticamente a barreras para acceder a la justicia en igualdad de condiciones,
por no tomar en cuenta su lengua y sus formas de vida, entre otros aspectos. En ese contexto, en el caso de resoluciones judiciales en que se decidan aspectos que conciernen a personas y pueblos indígenas, las personas juzgadoras tienen la obligación de elaborarlas en formato de lectura fácil, además del formato tradicional, con la finalidad de que puedan participar en igualdad de condiciones en el sistema de justicia y hacer efectivo el derecho que tienen a comprender la información en un lenguaje simple, que no sea técnico e inaccesible. Para facilitar su difusión entre quienes integran los pueblos y comunidades indígenas, la versión en formato de lectura fácil deberá traducirse a la lengua indígena correspondiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 8 de 9. Registro Digital, 203-0105. Tipo, jurisprudencia. Derechos por el servicio de suministro de agua. Las disposiciones transitorias que prevén un porcentaje adicional aplicable a la tarifa del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la constitucionalidad de los artículos transitorios 30 de los decretos de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial Local el 23 de diciembre de 2019 y el 21 de diciembre de 2020 y 25 del decreto de reformas al mismo ordenamiento publicado el 30 de diciembre de 2021, que prevén el pago adicional del 35% respecto de la tarifa que corresponda por el pago de derechos por suministro de agua solo para los usuarios de ciertas colonias con uso doméstico que durante el primer, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a 60,000 litros. Mientras que uno consideró que esa norma establece un trato desigual y desproporcional al introducir un elemento ajeno a la prestación del servicio las colonias indicadas por el sistema de aguas de la entidad. Los otros consideraron que no es inequitativa ni desproporcional, pues el fin perseguido está objetivamente justificado, al pretender promover el uso racional del agua, lo que constituye un fin extrafiscal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos transitorios que prevén el pago del 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda por derechos por suministro de agua proporcionado por la Ciudad de México, prevista en el artículo 172 del referido código, solo respecto de los usuarios de ciertas colonias con uso doméstico que durante el primer, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a 60,000 litros, violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Justificación. De los antecedentes legislativos de las disposiciones transitorias reclamadas. De la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal sobre el análisis de la proporcionalidad y la equidad tributarias tratándose de los derechos por servicios en general y por los servicios de agua potable en específico. Y de su interpretación a la luz de la información técnica disponible, deriva que si bien es cierto que la definición de una categoría de contribuyentes compuesta por los usuarios que, durante el primer, segundo y tercer bimestres del año consuman más de 60,000 litros de agua persigue el fin extrafiscal de preservar el uso racional del líquido vital. También lo es que el incremento de la tarifa solo en las colonias que determine el sistema de aguas local, viola el principio de proporcionalidad tributaria. Ese elemento no está vinculado con el costo del servicio ni con el fin extrafiscal. También se viola el principio de equidad tributaria, porque se obliga a pagar un tributo mayor a los usuarios de ciertas colonias y exime de hacerlo a otros de colonias diversas que realizan el mismo consumo, lo que origina un trato desigual para personas colocadas en la misma situación. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 9. Registro Digital, 203-0106. Tipo, jurisprudencia. Derechos por el servicio de suministro de agua. Las disposiciones transitorias y los avisos que prevén el porcentaje adicional aplicable a la tarifa prevista en el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México deben analizarse a la luz del principio de equidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el principio conforme al cual debe examinarse la constitucionalidad de los artículos transitorios 30 de los
Decretos de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial Local el 23 de diciembre de 2019 y el 21 de diciembre de 2020 y 25º del decreto de reformas al mismo ordenamiento publicado el 30 de diciembre de 2021 y de los avisos por los que se da a conocer la lista de colonias cuyos usuarios con uso doméstico que durante el primero, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a los 60,000 litros. Deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del propio Código, publicados el 17 de enero de 2020 y el 19 de enero de 2022. Mientras que dos realizaron su análisis según el principio de igualdad, el otro lo hizo bajo los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los referidos artículos transitorios y avisos deben analizarse según el principio de equidad tributaria. Justificación. El principio de equidad tributaria constituye la manifestación del diverso de igualdad en materia fiscal, y su ámbito de aplicación corresponde al establecimiento de las contribuciones, de las exenciones previstas con motivo de estas, así como de las obligaciones materialmente recaudatorias vinculadas a la potestad tributaria y respecto de los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo. Si el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México regula el pago de derechos por el servicio de suministro de agua prestado por la entidad para usos como el doméstico y conforme a su artículo 9. Fracción 3. Los derechos son una especie de contribución, entonces, el porcentaje adicional que sobre la tarifa por su prestación deberán pagar las personas residentes en las colonias indicadas por el sistema de aguas de la entidad, en términos de las disposiciones transitorias y de los avisos reclamados, se debe analizar a la luz del principio de equidad tributaria, pues incide directamente en la tarifa y tiene una repercusión directa en el monto del tributo a pagar. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.